Hola, 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 hola. Hoy os traigo Fructis. Os traigo todo de Fructis, todo low cost. Lo podemos encontrar en cualquier supermercado, probablemente. Me lavo el pelo con agua fría. La madre que te parió. Tenemos el champú clarificante de sandía, el acondicionador de banana, la mascarilla 3 en 1 de aloe vera. Este sirve como acondicionador, mascarilla y living. Yo lo voy a utilizar de mascarilla. Y este que es un gel, no es hair food, pero es de Fructis también. Y es secado natural. Tened cuidado porque estos ingredientes sí son aptos, pero luego hay otro muy parecido que se llama secado al aire, que los ingredientes no son aptos. Contiene un alcohol que puede resecar el cabello. Lo voy a utilizar de living. Hoy solo quiero utilizar estos productos de Fructis. Creo que me voy a quedar corta de definición, porque esto me parece un poquito light. Va muy bien para los pelos finos, para poca densidad, etc. Y luego ya os cuento si eso. Aquí estoy animándome a mí misma, haciendo ganas para arreglarme. Es que estoy muy cansadita. Voy a ver si me lavo la cabeza lo primero. Me la voy a mojar divinamente. Y después me voy a echar mi champucito y ya os voy contando todos los pasos. Mojadita. Voy a utilizar el champú Hair Food de Fructis Sandía. Es clarificante. Os recuerdo un poquito que es un champú clarificante. Sirve para retirar algunas siliconas que podamos tener en el cabello de productos que hayamos usado que no sean aptos, como por ejemplo tintes, o si hemos ido a una peluquería y nos han echado productos que no son aptos para el método, lo retira. Y también, pues de vez en cuando, para quitar algunos productos pesados que nos hayamos puesto para definir, podemos utilizarlo. Yo lo uso cada 4 o 5 lavados y también cuando me tiño. Si quieres aprender mucho sobre el método Curly Girl, suscríbete a mi canal y también a nuestro Instagram, Curlibiris. Muy pronto va a haber un sorteo. De este producto me ha encantado tanto la textura como el olor. Y además que luego cuando lo he aclarado he notado que se quedaba el pelo súper limpito. Me ha gustado mucho, uno de mis preferidos de champús clarificantes. Como vosotros sabéis que a mí me gusta vivir con alegría, pues he pasado los bailecitos a la ducha también. Lo he incorporado a mi rutina de las duchas, ¿sabes? Hacer un pequeño bailecillo, y animarme ya cuando estoy mojada, para ir calentando la alegría. Bueno, me voy a aclarar, ya. Venga, ya estoy aclarada. Pues lo que os digo, está súper limpito, se nota al pasar la mano. Ahora voy a utilizar la mascarilla de aloe vera, muy hidratante. Me lo aplico muy bien por toda la cabeza, por los bordes y en la parte interior. Bien, bien. Lo peino y lo masajeo para desenredarlo y que pueda penetrar en todos los pelillos. Ya, o sea, me he quedado alucinada, como veis en mi cara, porque con el champú casi se me ha desenredado, y eso que los champús no son hidratantes, pero es que lo tengo súper sueltecito. Otras veces he tratado de desenredarlo después del champú y era imposible. Sin embargo, con este ya veis que está muy sueltecito. Bueno, lo que hago es que me lo desenredo con las manos, después me lo peino un poco con el cepillo y después voy a ponerme un gorrito de estos de plástico de ducha para que se mantenga el pelo húmedo y pues pueda hacer más efecto en el pelo. Me lo quiero dejar durante 1 hora. No es que vaya a estar 1 hora en la ducha aquí con el gorrito puesto. Yo me lo pongo, salgo de la ducha, hago mis cositas y luego vuelvo. A ver, 1 hora después ya se me han salido hasta las orejas. Voy a aclararme, se acabó. Aclarado. Ahora voy a aplicarme el acondicionador de banana. Muchos diréis, pero vamos a ver, si te acabas de poner una mascarilla, ¿para qué te pones acondicionador? Es que es imprescindible, no tiene nada que ver. El acondicionador siempre tiene que ser lo último que apliquemos en el cabello antes del último aclarado, aunque hayamos usado mascarilla. Bueno, me echo un buen chorretón, vuelvo a hacer la misma operación, lo reparto bien con los dedos. Este sí que huele bien.
Lo aplico con los dedos y después voy a peinarlo con el cepillo para terminar de repartir el producto. Con el acondicionador puesto, echo un poquito más de agua y voy a hacer STC, que es scrunch con el pelo con acondicionador para hacer que pueda penetrar mejor la humedad dentro de los cabellos. También ayuda a que luego los rizos estén más potenciados. A lo mejor el primer día que hagamos STC, pues no se va a notar que los rizos están más rizados, pero con el tiempo sí que se nota. No sé si habéis escuchado que cuando el pelo está bien hidratado, cuando está sanito, se hacen algas. ¿Qué significa esto? Pues os voy a enseñar lo que son las algas. Cuando estamos en la ducha con el acondicionador, podemos peinarnos con los dedos un poquito hacia adelante y si se quedan repartidos en cachos gorditos y planos, como veis aquí, parecido a algas, pues es que está bien hidratado, que lo tenemos bastante bien. Esto es lo que intentamos lograr, tener el pelo así. El último aclarado con agua fría y aquí estoy. Voy a aplicar el gel de aloe secado natural. Este tiene ingredientes aptos, pero hay que enterarse de qué ingredientes son aptos y cuáles no, para saber qué productos elegir. Y de todas formas lo puedes ver en mis vídeos y también en nuestro Instagram, Curlybiris. Pone que es gel, pero realmente es muy suavecito, es más bien un leave-in. Yo me lo he aplicado como leave-in, pero como ponía gel, he dicho no me voy a echar nada más encima, voy a comprobar qué tal se seca el pelo con este producto solamente. Y ahora os enseñaré al final el resultado. Ya sabéis que yo me suelo echar 3 productos. Un leave-in, un activador de rizos y un gel. Pero bueno, hoy solo me he echado este por probar. Me desenredo, es decir, desenredo con las manos, después reparto un poquito con el cepillo y voy a hacer divisiones para peinarlo mechón por mechón. Os enseño brevemente cómo lo hago, así a cámara Speedy González. Me hago 4 divisiones adelante y 2 atrás, que en realidad son más, pero bueno, es una y lo que queda suelto en la parte de abajo, que casi son 3, pero así me va bien. A ver, que me hago la última. Aquí. Pincita. Y vamos a mojar y peinar. Cuando humedezco se me quedan los rizos como más gorditos, como más en tirabuzón. Me gusta mucho. Le doy bien de agüita y ahora divido con los dedos en particiones de particiones y rizo en la punta, como veis. Del final del pelo que me he dejado suelto hago como 4 cachos, pero vamos, no es necesario ponerme 4 pinzas, simplemente pues lo voy dividiendo con los dedos. Y ahora voy haciendo igual en toda la cabeza, que os lo voy a poner ahora a Speedy González, pero quería enseñaros, como veis, que no me hago scrunch nada más pasarme el cepillo. Espera un poquito, se tiene que hacer el rizo solo, le ayudo con los dedos y lo dejo reposar. Voy haciendo otro mechón y después hago el scrunch. Oye, y también que no se me olvide hacer un pequeño bailecito, que si no, no se queda igual. Oye, se queda, no sé, más soso, hay que bailar. Voy a empezar a hacer ya un poquito de scrunch en todo el cacho que he dejado de reposar para que salieran los ricitos solos. Dale, que te pego y este le dejo reposar. Voy a hacerme los cachos que me faltan y lo scruncheo después. ¿Y qué os parece esto? ¡Qué triste! Que la definición del último mechón ni siquiera me ha hecho ilusión. Ay, Dios mío, estoy perdiendo las buenas formas. Bueno, vamos a hacernos un poquito de scrunch. Riquitri de scrunch, riquitri de scrunch. Y después voy a separar la raíz del cuero cabelludo con mi arrascamiento. Soy muy delicadita, no me quiero dañar ni el cuero cabelludo ni los rizos que me acabo de formar. Lo hago despacito, pero deshago las rayas que me han salido al dividirme en secciones. Como veis, despacito y con buena letra. Esto es microplopping. Me gusta hacerme un poquito de microplopping antes del plopping. Es hacer scrunch, pero con la toalla en vez de con los dedos solamente.
Y ahora voy a hacer unos 10 o 15 minutillos de plopping. Vale, aquí voy. Ya estamos. Pues nada, me quito la toalla y vamos a secarnos. Suelo utilizar la técnica de secado Pixie. Y es básicamente tener mucho cuidadito, pero os la enseño en otro vídeo para que podáis ver muy bien cómo se hace y los resultados que tiene. Aquí os dejo en cámara rápida el secado. Me lavo el pelo con agua fría. La madre que te parió. Casi se me congela el pobre. Es que el grifo tiene temperatura, entonces yo dejo una temperatura, apago el grifo y él cuando lo enciende pues se pone a esa temperatura, que normalmente es calentita. Pero hoy era el último lavado, claro, de mi pelo y es con agua fría. Así que nada, que aprenda a comprobarlo antes de meterse. Me doy los últimos toques de secado. Y ahora vamos a ver cómo queda a 100% seco. Me gustan los productos, ha quedado bonito, pero está súper blandito, súper blandito. Es decir, con el peso que tengo yo en el pelo no me va a durar mucho. Vamos a ver dentro de un par de horas o 3 cómo lo tengo. Tendría que haberme echado algo de fijación, estilo el gel de Mercadona o algo así. Pero bueno, vamos a ver en un ratín porque quiero comprobar si se queda así o cambia. Como os adelantaba previamente, porque ya lo sabía, no están muy definidos, ha salido frizz porque me falta fijación. Está bonito el rizo, se ha hecho muy bien el rizo, pero tendría que haberme echado encima el gel Ondas Curly de Mercadona y habría sido chupipas. Está muy bonito el rizo, pero le falta fijación, le falta un poco de haberle salido cast para que me durase más tiempo.